quiero partir del libro de Génesis, el capítulo 18, el versículo número 16. Dice la palabra de Dios: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Si usted vino el día domingo, Dios nos ministró una palabra titulada Los dos llamados. Y la historia, hemos venido estacionándonos en la vida de Abraham. Y lo último que vimos el día domingo es que Dios le da una promesa a Abraham y a Sara de que al tiempo señalado Sara, de 90 años de edad, que era estéril, iba a quedar en embarazo. A Sara le causó risa escuchar eso de parte de los labios de Dios y se rió. Y entonces estaba escondida ya detrás de la cortina de la tienda. Y Dios le dijo a Abraham: Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Será que para mí hay alguna cosa difícil? Y Sara negó haberse reído. Sara dijo: no, yo no me reí. Y lo último que vimos este domingo es que Dios le dijo: no, sí, usted se rió. Y como tanto su esposo y usted se rieron cuando les dije que iban a ser padres, ustedes dos, de un hijo, entonces le van a poner a su hijo, le van a poner como nombre Isaac, que fijo, el nombre de Isaac significa risa. Hasta ahí llegamos el día domingo. Ahora, después de Abraham haberlos atendido y haber tenido todo este diálogo, la Biblia dice que estos tres hombres, que eran dos ángeles y Jesucristo mismo, se levantaron y dice el versículo número 16, si me lo vuelves a regalar por favor, Jessica, es tan amable. Dice que se levantaron los varones de allí y miraron hacia qué dirección: Sodoma. Y me llama la atención la expresión que dice al final: y Abraham iba con ellos acompañándolos. Ahora, una cosa es que Dios me acompañe, ¿cierto que sí? Es más, desde pequeño usted le enseñaron: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Bueno, entonces es correcto pensar que Dios nos acompaña. Pero ahora imagínenselo al contrario, donde la Biblia dice que era Abraham el que estaba acompañándolos a ellos. Me llama la atención eso. Y yo lo puse ahí como una frase. Y es lo primero que yo extracto de todo lo que hasta el momento he dicho. Y es el arte de acompañar a Dios. ¿El arte de qué? Entonces, una cosa es que Dios me acompañe y otra cosa es que yo acompañe a Dios. Se lo voy a decir de otra manera. Una cosa es que Dios esté conmigo, pero otra cosa es que usted esté con Dios. ¿Me hago entender? La Biblia dice, capítulos antes de Génesis, habla de un hombre llamado Enoc. Y dice literalmente: y caminó Enoc con Dios. Pudo haber dicho: y caminó Dios con Enoc. Pero aquí dice: caminó Enoc con Dios. A mí me llama la atención esto. Entonces dice que ellos tres se levantaron, esos dos ángeles, Jesús mismo, se levantaron y Abraham se fue acompañándolos. Si usted estuvo el día domingo, hubo un versículo que resaltamos, que es el versículo 8, donde dice que cuando Abraham le sirvió a estos dos ángeles y a Jesús la comida, el versículo número 8 dice: tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Pero ojo lo que dice: y él, Abraham, ¿qué hizo? Se estuvo con ellos,
se estuvo con ellos debajo del árbol y ¿qué? Y comieron, dice la palabra de Dios. Entonces, ojo a esto. Vuelvo y repito, una cosa es que Dios esté conmigo, pero otra cosa es que yo quiera estar con Dios. El salmista David entendía esto y en un salmo él dijo lo siguiente. Él tomó una resolución y dijo: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para dos cosas: para contemplar su hermosura y para buscar su presencia. ¿Aló? ¿Sí ve la mentalidad de David? Que esté yo en la casa de Jehová. En Eclesiastés el capítulo 8, el versículo número 3, dice, hay un consejo y dice: no te apresures a irte de su presencia. Hasta ahí, déjeme resaltar solo esa parte. Entonces, escuche esto. Dios, creámoslo así, está con nosotros. Pero ¿sabía usted que Dios nos llama a que nosotros estemos con Él? Cuando Jesús escogió a sus discípulos, los llamó unos pescadores, otros que remendaban redes, otro era funcionario público, otro era un guerrillero, y en fin, cada uno desde su contexto. Pero la Biblia dice que Jesús los llamó. Antes de enviarlos a predicar, la Biblia dice que Jesús los llamó para que estuvieran con Él. Entonces, por eso yo lo puse aquí, ese ítem, como el arte de acompañar a Dios. Escuche esto: para la mayoría, quizás, en medio de un mundo tan agitado como el que vivimos hoy en día, se les hace difícil sacar 20 minutos de su tiempo, media hora, en la mañana, en la madrugada, o al mediodía, o en la noche, para estar a solas con Dios, para hablar con Dios, para conversar con Dios, para guardar silencio y estar atento si Dios me quiere hablar algo al corazón. Entonces, si usted de pronto no tiene esa disciplina, hoy Dios le hace un llamado para que usted esté con Él. ¿Aló? Pero si usted es de los que le cuesta estar con Dios, ¿cómo va a querer ir al cielo si allá vamos a estar con Él por toda la eternidad? O sea, se lo digo de otra manera: si a usted le da pereza estar con Dios, ¿para qué usted quiere ir al cielo? Entonces, es un llamado de parte de Dios para nosotros, que somos su iglesia, que somos sus hijos, para deleitarnos en su presencia y para estar con Él. Alguien diga amén a eso. No hay nada más horrible que uno estar cerca de alguien que no quiere estar con uno. ¿Es cierto o no es cierto? A veces pasa aquí en la iglesia, no muy seguido. De ahí padres de familia que traen a sus chicos a regañadientes y yo desde aquí les veo la cara. Yo digo, bueno. Entonces, escuche esto. Ahora para nosotros, el arte de acompañar a Dios tiene que ver ahora con vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. El Padre está en su trono de gloria, Jesús está a la derecha, pero nos enviaron al Espíritu Santo para que esté en nosotros y para que esté con nosotros. Y yo le animo a usted a que de ahora en adelante usted desarrolle una amistad continua con el Espíritu Santo. ¿Cuánto les gustaría? Levante su mano derecha y repita esta oración después de mí y diga: Espíritu Santo, yo quiero desarrollar una amistad íntima contigo. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Entonces, usted va a ver un principio en la Biblia, y el principio es este: todo aquel que le gusta estar cerca de Dios, le es más fácil escuchar la voz de Dios. Le es
se les son revelados los secretos de Dios. Así como mi abuela materna, son muchos nietos los que mi abuela tuvo. Una cantidad de nietos, una nietamente impresionante. Pero esto lo dije en algún momento y lo repito, pero todos envidiábamos a una nieta en especial, Catalina. La envidiábamos porque era la predilecta de la abuela. ¿Sí? Y al parecer, esto no es verídico, pero al parecer la abuela por ahí de vez en cuando alguna bobadita le daba al nieta y que la nieta y que la nieta. Entonces pero cuando nos pusimos a ver, realmente era la nieta que le gustaba estar más cerca a la abuela. ¿Hola? Entonces, mire, se levantan estos dos ángeles, Jesús mismo, miran en dirección a Sodoma. Dice la palabra de Dios que Abraham se fue acompañándolos, y Dios piensa algo, y lo que piensa, lo leímos en el verso 17, lo que piensa es: ¿encubriré yo a Abraham lo que he de hacer? O sea, si Abraham, esto pienso yo, si Abraham no los hubiera acompañado, se hubiera privado de haber recibido una información clasificada. ¿Cuántos quieren que Dios les revele cosas grandes y ocultas que no conocemos? ¿Qué hay que hacer? Estar cerca de Dios, acompañar a Dios. Entonces, Dios dice eso: no voy a decirle a Abraham lo que yo voy a hacer. Y ustedes van caminando, imagínense eso. Los dos ángeles que iban con Dios se fueron adelante, y ahora están Abraham y Dios solos. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, póngale cuidado, le cuento algo. Lo que pasa es que en el cielo hay un clamor repetitivo en contra de Sodoma y Gomorra. O sea, era tanta la maldad que había en Sodoma y Gomorra, que las oraciones de la gente que había sufrido a causa de las injusticias retumbaban en el cielo. Y entonces Dios le dice a Abraham: y yo he descendido para ver si es así. Y sí, la maldad de Sodoma y entonces yo he descendido para hacer juicio sobre Sodoma y Gomorra, porque el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y se ha agravado el pecado en extremo. ¿Cómo se agravó el pecado? En extremo. Entonces Abraham dice: no, claro, Señor, le comprendo. Pero se acuerda en ese momento que allá vivía su sobrino Lot en Sodoma. Y entonces Abraham le dice a Dios: Dios, pero venga, ¿qué tal que allá hayan 50 justos? ¿Va a destruir a usted a los justos junto con los impíos? A mí no me parece. Y Dios le dice: pues si hay 50 justos en Sodoma, yo no la voy a destruir. Y entonces empieza una negociación entre Abraham y Dios. ¿Sí? El versículo número 22, antes de seguir adelante, dice el 22, dice que se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, lo que les dije ahorita, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. No sé si podemos pasar de una vez al 25 y 26, donde habla de la conversación que tuvieron. Mire lo que le dice Abraham a Dios: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Una oración como medio atrevida, ¿cierto? ¿No le parece a usted? Versículo 25 es ese. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. No habían 50 justos.
Entonces Abraham dice, bueno, ¿y si hay 50 menos 5? O sea, 45. Y Dios le dice, si hay 45 justos, no la destruyo. No había. Entonces Abraham dijo, ¿y si hay 40? Entonces Dios dijo, si hay 40, no la destruyo. No habían 40. Entonces Abraham dijo, ¿y si hay 30 justos? Y entonces Dios dijo, si hay 30 justos, no la destruyo. No habían 30. Entonces Abraham, que al parecer era un buen negociante, dijo, ¿y si hay 20 justos, destruiría usted a Sodoma? Y Dios dijo, si hay 20, no la destruyo. ¿Y si hay 10? Y Dios dijo, si hay 10, no la destruyo. ¿Usted no le parece que Dios es muy paciente? Porque Dios desde un principio se puede haber quitado a Abraham de encima. No friegue usted, hermano. Sí, no. Entonces mire el papel de Dios frente a un intercesor. Y ese es lo segundo que yo quiero extractar. Lo primero dije, el arte de acompañar a Dios. Y segundo, el poder de la intercesión. Eso que estaba haciendo Abraham con Dios, a eso se le llama intercesión. Él estaba intercediendo por una ciudad llamada Sodoma, donde habitaba su sobrino. Pero más que interceder por una ciudad, estaba intercediendo por su sobrino. Ahora, si usted ni siquiera ora por usted, ¿cómo va a orar por otros? ¿Sabía usted que hay gente que necesita de sus oraciones? Ahora piense en algún momento lo que le estoy diciendo. ¿Es usted un intercesor? Dios está buscando intercesores. Gente, hermano, que ore por otros. A veces nos enfrascamos solo en nuestros problemas. Dios, ayúdame, bendíceme, sáname, prospérame. Y no está mal eso. Pero Dios está buscando que nosotros ampliemos nuestra mirada y nos demos cuenta que no somos el ombligo del mundo, ¿sí? Sino que hay personas que necesitan de nuestras oraciones. ¿Cuántos aquí vienen orando por alguien continuamente que no es usted? Levante la mano. Eso es intercesión. Y le animo a seguirlo haciendo. Pero aquellas personas que no levantaron su mano, pidan al Espíritu Santo. Espíritu Santo, trae a mi mente por qué situaciones debo orar o por qué personas debo orar. Y a lo mejor Dios te ponga a orar no solo por personas, sino por alguna ciudad o país en particular. El poder de la intercesión. Por eso es que cuando usted se dispone a orar, el diablo le pone jaqueca, pereza, cansancio, el gato chilla, suena la olla pitadora, tocan el timbre, llaman al teléfono, la notificación. No, papá. Y usted dice, pero ¿qué pasa aquí? Claro, es que la oración es guerra. La oración es batalla. Hola. Entonces, si hay 10 justos, tú la destruirás. Y Dios dijo no. Y fue a mirar, no habían 10. Y entonces Dios dijo, hasta aquí llegó Abraham dijo, bueno, yo no digo más. Y entonces dijo, bueno, y se fue. Y Abraham se volvió para su casa, para su tienda. Ahora ustedes conocen la historia. Lot se salvó. La ciudad fue destruida, pero Lot se salvó. Yo me hago una pregunta, ayúdenme a resolverla. ¿Será que Lot supo que se salvó gracias a las oraciones de su tío? ¿Llegaría a saber eso? Yo creo que el ingrato no llegó a saber eso. Pero la Biblia registra que fue gracias a las oraciones de su tío que fue salvo. Es más, usted y yo estamos ahora en los caminos de Dios, quienes estamos en Cristo, gracias a las oraciones de otras personas. Alguien dobló rodilla, alguien pagó el precio, alguien lo hizo. Algunos de ustedes ni se imaginan
¿Quién fue el que oró por ustedes con nombre específico delante de Dios? Quizá una vecina cristiana quien usted odiaba, pero esa vecina la tenía usted en remojo, en oración, en oración, en oración. Hola. Ahora, ¿sabe qué me parece demasiado triste a mí? Jesús le dijo a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Así que si alguien a mí me dijera: pastor, usted es tan salado, yo le digo: gracias, muy amable. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. En ese tiempo no había neveras, así que para conservar las carnes, por ejemplo, se le aplicaba sal. Entonces la sal tiene un efecto de conservación, entre otros. Entonces por eso Jesús le dijo a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Donde Dios a usted lo puso, llámese colegio, universidad, barrio, trabajo, empresa, no sé dónde, Dios lo puso allí para que usted sea sal. Usted fue llamado a ser diferente en medio de un mundo de iguales. Dígale, alguien necesita escuchar eso, dígaselo a su vecino de confianza, dígale: Dios te ha llamado a ser diferente en medio de un mundo de iguales. Lot, que se supone que iba a la iglesia cristiana con Abraham, que se supone que también conocía de Dios, Lot no fue influencia en Sodoma. Y a este ítem, este tercer ítem, yo lo llamo la desgracia de lo insípido. ¿Sabe qué es una desgracia? Cristianos insípidos. Ni son chicha ni limonada. Lot llegó a ocupar un puesto sobresaliente en Sodoma. El capítulo 19, el versículo 1, dice la palabra de Dios: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Póngale a eso que 6 de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. En la puerta de las ciudades se sentaban los comerciantes, se sentaban los eruditos, se sentaban los jueces. O sea, las cosas importantes en una ciudad sucedían a las puertas. Allá estaba Lot. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, dice la palabra de Dios. Entonces, Lot, a pesar de la situación que vivía Sodoma, Lot estaba aparentemente muy cómodo en Sodoma. Ahora, escuche esto. Si usted conoce la historia de Abraham, se da cuenta que un día Abraham le dice a Lot: hermano, abrámonos. Usted y yo no podemos vivir más juntos. ¿Sí? ¿Usted para dónde va a coger? Y Lot se le abrió así la galla y vio la llanura del Jordán, que parecía como el Edén, como el jardín del Edén. Y entonces Lot dijo: yo me voy para allá. Y se fue para allá y fue comprando tierras, comprando tierras, comprando tierras. Y su deseo era llegar a vivir, ¿a dónde? A Sodoma. Dice la Biblia que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Escuche esto que le quiero decir. Hay gente que no planea apartarse de Dios, pero va poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. ¿No he escuchado el primero que diga cosas como estas? Pastor, yo voy a ser cristiano fiel a Dios hasta el 31 de diciembre. Eso sí, téngalo claro. Pero desde el 1 de diciembre, pastor, o más bien desde el 31, que no me espere en la casa porque me voy a pegar una descarriada. No, yo no he escuchado el primero. ¿Sí? Que le ponga fecha. No, yo no he visto el primero. Pero poco a poco vamos tomando ciertas decisiones o dejando de tomar ciertas decisiones, y cuando nos dimos cuenta, ¿dónde estamos viviendo?
bienvenidos a Sodoma. Hace un tiempo, recuerdo que era un miércoles, yo titulé una palabra llamada las 6 paradas para llegar a Sodoma. Si se acuerdan, en Ezequiel 16 habla de ello. Y Ezequiel 16 habla de algunas características de la gente de Sodoma. Una, dice la Biblia, una característica era la soberbia. ¿La qué? La soberbia. La soberbia dice: a mí nadie me manda, yo me mando, yo decido lo que está bien y yo decido lo que está mal. Otra característica de la gente que habitaba en Sodoma era la saciedad de pan. Había tanta abundancia que en lugar de llevarles a mirar a Dios, sucedía todo lo contrario. Se volvieron unos habitantes materialistas, gente que llegó a pensar que como lo controlaba todo, entonces todo iba bien, sin saber que era una sociedad esclava. También la Biblia dice que otra característica de esta gente era la ociosidad, y la Biblia lo dice: abundancia de ociosidad. Gente que piensa que son eternos en el mundo. Necedad, abundancia de ociosidad. Otro pecado de la gente de Sodoma, dice en Ezequiel, la indiferencia. Otra era el pecado hecho ley. Era tan soberbia esta gente que habían decidido convertir en ley caprichos de la gente. Y hay del que diga lo contrario. Y otra característica de estos habitantes era la abominación delante de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Conductas que son contrarias a la naturaleza. Entonces, cuando estos 2 ángeles llegan a la ciudad, Lot prevé el peligro. Y Lot dice: estos 2 tipos acá. Y les ofreció alojamiento: síganme, bien pueda, quédense en mi casa. Y ellos 2: no, muchas gracias. No, bien pueda. Y casi que los obliga a quedarse en la casa. Y esa misma noche, los hombres de la ciudad se dieron cuenta que habían 2 hombres en la casa de Lot. Y le dijeron a Lot esto: sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. O sea, los pensaban violar. Y la Biblia relata que eran hombres, no era 1 ni 2, dice desde el más joven hasta el más viejo. O sea, era una cosa que a mí me cuesta como que pensar en eso. Sácalos. Y mire la reacción de Lot, verso número 7 del capítulo 19. Dice, mire cómo lo llama Lot: os ruego, hermanos míos. Perdón, don Lot. ¿Cómo lo llamó Lot? Hermanos míos. Discúlpeme, yo no los llamaría hermanos míos. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea, Lot siempre quiso encajar en esa cultura, en esa sociedad. Hermanos míos. ¿Y sabe cómo le respondieron ellos? Versículo 9. Dice: y ellos respondieron: quita allá, o quítese de aquí. Y añadieron: vino este extraño. ¿Cómo lo llamaron? ¿Cómo lo llamó Lot a ellos? Hermanos. ¿Cómo lo llamaron a él? ¿Cómo lo llamó Lot a ellos? ¿Cómo lo llamaron a él? Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de levantarse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Una cosa loca. La Biblia dice que estos 2 ángeles abrieron un poco la puerta, lo tomaron y lo entraron. Entonces,
Yo veo a este hombre, por eso llamo a este ítem, lo llamo la desgracia de lo insípido. No tuvo influencia sobre su vecindario, no tuvo influencia sobre los ciudadanos, no tuvo influencia. Entonces lo entraron y le dijeron los ángeles: hermano, fuera de su esposa y de sus hijas, ¿qué más familia tiene usted aquí? Para que se vayan. Y entonces él dijo: yo tengo 2 yernos. Y entonces, espéreme, yo le digo a los yernos. Y fue y le contó a los yernos y les dijo: mire, hermano, esto va a ser destruido, en fin, y toda la cuestión. Les cuenta a los yernos para que también se puedan salvar. Y el versículo 14, mire la respuesta de los yernos. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Se lo tomaron en serio? ¿Se tomaban en serio al suegro? ¿Se lo toman en serio usted en su trabajo? ¿En su universidad, en el colegio? Si usted dice que es cristiano, ¿se lo toman en serio? O si usted dice, o llegan a saber que usted es cristiano, dice: no, no lo oyen, ¿verdad? ¿Sabe que me parece demasiado triste eso? Cuando la iglesia pierde su sabor. Cuando usted no muestra a Jesús en el entorno donde Dios lo ha colocado. Lot, ¿a qué se fue a Sodoma? Entonces, si a usted le ha parecido hasta el momento trágico como a mí esta situación, permítame, le digo lo último. Y es que Lot, a pesar de que ya le olía el rabo a candela, ¿sí?, no se quería ir. El versículo número 15 dice la palabra: y al rayar el alba, o sea, más o menos ¿a qué horas? Digamos 5 de la mañana, por ahí un poquitico. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Verso 16. Y deteniéndose él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Lot? ¿Qué es lo que están diciendo los ángeles? Levántese. ¿Y qué hizo el bendecido ese? Y deteniéndose él, ¿sabe al final de cabo qué hicieron los ángeles? Los cogieron. Yo me imagino un ángel cogiendo de la mano a Lot y con la otra a Lota, la mujer. Y el otro ángel cogiendo a las 2 chinas. Y asieron de su mano y de la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron. ¿Salió o lo sacaron? Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La versión TLA dice: como Lot no se apuraba. Y aquí yo puse esto: la amistad con el mundo actúa como un freno. La amistad con el sistema de este mundo de pecado actúa como un freno. Hay gente que no se ha querido consagrar a Dios porque quiere navegar en 2 aguas. Quiere ser amigo de Dios y del diablo a la vez. Quiere estar un pie adentro pero otro pie afuera. Saben todo lo que pasa en la iglesia, pero también sabe todo lo que pasa afuera. Y en Santiago capítulo 4, el versículo 4, hay una palabra frontal para ese tipo de personas que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa?
automáticamente se constituye enemigo de Dios. Y hay gente aquí que es enemigo de Dios, que Dios los tiene por enemigos y no saben. Porque su corazón es un corazón adúltero. Quieren agradar a Dios y al diablo a la vez. Y la Biblia dice, oh almas adúlteras. ¿Sabe cuántos cristianos estaban allí en el concierto de Silvestre? Cristianos silvestristas. No se puede. Y Dios nos hace un llamado a definirnos. ¿Qué somos? Por eso, si usted se acuerda, esto que enseñé en un ayuno, cuando Melquisedec se le aparece, el mismo Jesús se le aparece a Abraham y al mismo tiempo se le aparece el rey de Sodoma. Abraham escogió a Cristo y no el sistema de Sodoma. Pero si eso lo hubiera pasado Lot, lo hubiera escogido todo lo que el rey de Sodoma le estaba brindando y hubiera dejado de lado a Cristo. No se engañen. El hecho de usted venir hoy o los domingos a congregarse no quiere decir que usted está caminando con Cristo. Lo sacaron por pura misericordia. El versículo 7, mire lo que le dijeron. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Si es su vecino de confianza, dígale eso, dígale: escapa por tu vida. Lo segundo que le dicen es: no mires tras ti o no mires detrás, no vuelvas atrás, viejo, ni pares en toda esta llanura. Escapa ¿a dónde? Al monte, no sea que perezca. Y esa misma palabra es para usted hoy de parte de Dios, que le dice: se aproximan los juicios, arregle su vida, escape por su vida. No vuelva atrás. No, que aquellos diciembres. No, ya no. Escapa por tu vida. No mires tras ti. No pares. No, que yo me voy a tomar aquí, pastor, un receso. Estoy cansado, pastor. No, no pare, papá. No pare. Por eso la Biblia dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra de Dios. No pare, no pare. Y dice: escapa al monte. Escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Y sabe qué hizo el desventurado de Lot? Cuando se le dio la orden de que escapara al monte, este es más terco todavía. Le hizo una petición a los ángeles. Dijo: ay, no, al monte no. Déjeme ir allí a esta ciudad, una ciudad cercana a Sodoma, se llamaba Zoar, así. Y era una ciudad satélite de pecado. Entonces mire la mentalidad. No, déjeme ir allá. Y los ángeles dijeron: bueno, váyase entonces para allá. Y se fue para allá. Y cuando llegó allá, vio allá a lo lejos, hermano, la candela que le cayó a Sodoma y a Gomorra. Eso no quedó nada, ni animales, hasta la mascota, los sembrados, todo eso quedó vuelto nada. Y entonces ahí sí como que la vio grave. Y entonces dijo: no, yo ni aquí me quiero quedar. Y el versículo 26, este último versículo, mire lo que dice: que cuando iban corriendo, entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió ¿qué? Estatua de sal.
¿Sabe que cuando usted ve la historia de Lot, es una historia que empieza desde lo alto y termina abajo? Porque cuando entró a Sodoma, entró rico, pero ¿cómo salió? Con una mano adelante y otra atrás. Porque lo que no viene de Dios tiende a deteriorarse. ¿Aló? Hasta el matrimonio perdió. Y escuche esto: aunque la mujer de Lot salió de Sodoma, ella salió de Sodoma, pero Sodoma nunca salió del corazón de la mujer de Lot. Y así pueden haber cristianos hoy en día que se supone que salieron de, pero mentiras, en su corazón no ha salido Sodoma del corazón. ¿Sabe? Es tan tremenda esta historia que la Biblia dice que Cristo tomó esta historia como una advertencia para todos aquellos que desprecian su salvación. Y Jesús dijo esto: acordaos de la mujer de Lot. Por eso la Biblia dice en Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, a veces hay matrimonios en la iglesia, pero los dos no tienen el mismo compromiso con Dios. Y en lugar del uno, el que está arriba, jalar al que está abajo, resulta pasando todo lo contrario. Usted está abajo, yo también me bajo. No, papi. Esto es personal. La salvación es personal. Hay maridos que si su mujer no viene al culto, ellos no vienen. ¿Y por qué no vino? No, mi mujer no vino. Qué desgracia. Vaya con ese manto a misa, decía mi abuelita. ¿Cuál es el llamado? Diga conmigo: escapa por tu vida. Yo me hago una pregunta. Si Lot hubiese sabido el resultado final de sus decisiones, ¿hubiera preferido mejor no haberse dejado llevar por sus sentidos y haber pedido dirección a Dios? Yo creo que sí. ¿Sabe cómo termina esta triste historia? Que cuando Lot se va con sus dos hijas, ahora sí a obedecer, y se van al monte, ellos piensan que son los únicos 3 habitantes sobre la tierra, porque ellos ya habían sabido el tema del diluvio y toda la cuestión, y ellos piensan que son los únicos 3. ¿Sabe qué hicieron las 2 hijas? Llegaron a un acuerdo y una noche emborracharon al papá. Y la mayor tuvo relaciones sexuales con el papá. Quedó en embarazo. Y después se pusieron de acuerdo, volvieron a emborrachar al papá, y la menor tuvo relaciones sexuales con el papá y quedó en embarazo. Y de ahí salieron 2 naciones, Moab y Amón, que más adelante llegaron a convertirse en una espina para la nación de Israel. Porque una de esas naciones, llamada los moabitas, años después sedujeron al pueblo de Dios para cometer inmoralidades sexuales. Y la otra nación, los amonitas, enseñaron al pueblo de Israel a adorar al Dios de ellos, al Dios Moloch, con sacrificios de niños. ¿Tienen peso nuestras decisiones? Mire a alguien y dígale: escapa por tu vida.